La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación, y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde, siempre con gozo en nuestro corazón, de que el Señor nos permita tener el privilegio de compartir su bendita palabra, siempre buscando que sea de edificación, que sea pues incluso de confrontación, de exhortación, pero que también sea de consuelo para nuestras vidas, saber qué estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Esto siempre pedimos el auxilio del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nuestra vida sería vana, nuestra vida sería infructuosa. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos cubre. Y de alguna manera nosotros tenemos que buscar de Dios cada día más en esos tiempos difíciles. La semana pasada tratábamos un tema que titulamos Disfrutando la presencia de Dios, y decíamos cuáles son los motivos por los cuales a veces no disfrutamos la presencia de Dios. Esta tarde quisiéramos abordar un tema que hemos titulado Para permanecer en Él. Es una forma de preguntar, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer para permanecer en Él? Y quisiéramos tratar 7 puntos de alguna manera importantes. Consideramos que debe de haber más, pero en esta ocasión vamos a platicar de 7 puntos que consideramos importantes, precisamente ¿para qué? Para permanecer en Él. Usando en el diccionario la palabra permanecer, de un diccionario común, dice mantenerse, sin cambios, en un lugar, en un sitio. Muchas veces nosotros luchamos por llegar a un lugar, luchamos por obtener esa meta, obtener ese premio, obtener ese triunfo, pero ¿qué pasa después? Esa es una pregunta importante, porque muchas veces ya nos conformamos con eso y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y solamente cuando nosotros estamos muy firmes en lo que estamos haciendo, cuando estamos plenamente convencidos, es cuando permanecemos. Si no, lo que hacemos es llegar y después alejarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que permanezcamos en Él. Mira, lo que dice en la palabra en Primera de Juan es lo que nos va a servir de sustento para iniciar el tema. El tema, vuelvo a repetir, que el tema lo hemos titulado Para permanecer en Él. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces dice la palabra que todo aquel que permanece en Él no peca. Nosotros como seres humanos, decía el apóstol Pablo, estamos en esta carne que de alguna manera nos lleva a pecar, pero ¿de qué nos ha salvado el Señor? De practicar el pecado. Ahora que conocemos del Señor, ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, hay quien nos redarguya, hay quien nos confronte cuando estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, de manera no agradable a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces pecamos, sí, seguimos pecando porque estamos en esta carne pecaminosa y desgraciadamente hay cosas que todavía no le entregamos a Dios. Hay un proceso en nuestra vida cuando conocemos al Señor, empezamos a caminar en sus principios, en sus mandamientos, y debe de haber una novedad de vida, debe de haber un cambio que de alguna manera es un proceso, decíamos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se quiere magia, ¿verdad? Que esto sea de inmediato. A veces la gente nos juzga y
indebidamente, ¿verdad? Porque no somos nadie para juzgar. La misma palabra nos dice, no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas nos juzgan porque dicen, somos cristianos, deberíamos de portarnos de tal o cual manera. Pero lo que hay que entender es que está el Señor tratando con nosotros. El Señor ya empezó la obra en ti y en mí, y hay un proceso que hay que llevar. Hay que ir cambiando en muchas cosas, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Muchas veces seguimos hablando como el mundo, muchas veces seguimos vistiendo como el mundo, muchas veces seguimos pensando como el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues seguimos en el mundo, ¿va? A veces nos engañamos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo exhorta de manera constante, examínate a ti mismo. El salmista señala, el Señor examina mi corazón. El salmista va más allá, porque el apóstol Pablo nos exhorta a examinarnos. Pero el salmista se examina y seguramente encontró cosas agradables en él, ¿verdad? Pero sabía que había algo que todavía estaba mal y por eso se atreve a decirle al Señor, Señor, examina mi corazón y dime en qué estoy fallando. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle al Señor? A veces no somos capaces porque sabemos que hay cosas que todavía no están corregidas, hay cosas que seguimos haciendo, hay áreas que no le hemos entregado a Dios. Y por eso tenemos que cuidar, estarnos examinando. Esa es la exhortación que hace el apóstol Pablo. Tenemos que estarnos examinando. Y siempre al amor repito mucho esto, pero a los únicos que que es importante, es Dios, que a Dios no lo podemos engañar, ni a nosotros mismos. A la demás gente la puedes engañar, puedes vivir un evangelio aparentemente correcto, pero la verdad, ¿cómo está tu corazón? ¿Y cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Eso lo sabes tú, o lo sé yo, ¿verdad? En el mío. Tenemos que aprender a examinarnos, a tener una relación constante con Él. Decíamos que el tema que tratamos la semana pasada fue disfrutando la presencia de Dios. ¿Qué nos impide? Y uno de los impedimentos, decíamos, es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que no pequemos. ¿Por qué? Porque el pecado es precisamente lo que nos separa de Dios. Recordemos que el Señor es santo. El Señor no puede tener contacto con el pecado. Sin embargo, Él nos ha perdonado y ahora nosotros ya no practicamos el pecado. Pero no quiere decir que no pequemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar de manera constante nuestras vestiduras. ¿Y cómo vamos a limpiar nuestras vestiduras? En un constante devocional con el Señor. Estarle pidiendo perdón cada que hacemos algo incorrecto. Y el Señor nos va a perdonar. En su infinito amor el Señor nos perdona. Hay que entender también que hay que pagar las consecuencias. De lo que hacemos mal hay que pagar las consecuencias. Muchas veces platicamos con los jóvenes y decimos, lleva una vida en esta forma. Porque si no, va a haber unas consecuencias. Va a haber consecuencias. Hay pecados que son ocultos y que nadie ve. Y los jóvenes pueden pensar, pues nadie me ve. No me ve mi papá, no me ve mi mamá, no me ve tal persona. Pero te ve Dios. Y por decir los jóvenes, ¿no? Pero estoy hablando en forma general. Cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo mal y tenemos que examinarnos. Y tenemos que tener cuidado, porque practicar el pecado es maquinarlo. Es como aquel hombre que va a adulterar, prepara ese momento, lo encausa de esa manera, provoca estar con una mujer a solas, provoca estar cerca de alguien. Y sabe que puede caer en ese pecado y sin embargo sigue ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo nos previene cuando nosotros debemos decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que en 1 de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. O sea, lo contrario, ¿verdad? Si estás pecando, quiere decir que no hay una verdadera comunión con Dios. Cuando hay una verdadera comunión con Dios, cuando Dios está en ti, cuando el Espíritu Santo está obrando, entonces el mismo Espíritu Santo te previene de aquello que no debes de hacer. ¿Y qué es lo que opera aquí? La obediencia. ¿Y cómo va a operar la obediencia? Cuando tú realmente
tienes una buena comunión con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Cuidado con el pecado, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Es muy importante, amigo, hermano, que me escuchas, que nos examinemos. Amigo que me escuchas, muchas veces nosotros podemos estar viviendo de una forma incorrecta y creer que le estamos agradando a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es pertenecer a Dios. ¿Cómo pertenecer? Sería la pregunta, ¿eh? Ser hijos de Dios. Y muchas veces nos enseña que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y es importante estarlo repitiendo, porque a veces nos olvida, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Los que son hijos de Dios, según lo que señala el Evangelio de Juan, son los que han aceptado a Cristo como Salvador. El único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, amigo que me escuchas? Reconocer y entregar tu vida a Cristo. Es una exhortación que te hace el Señor esta tarde. Y bueno, decíamos, el primer punto es no vivir en el pecado. Y decía el versículo, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hemos estado platicando mucho la importancia de conocer a Dios. Muchas cosas que hacemos de manera incorrecta es porque no conocemos a Dios. ¿Cuánto conocemos los atributos de Dios? El año pasado se estuvo hablando mucho de los atributos de Dios, la importancia de conocer a Dios. No podemos amar verdaderamente algo si no lo estamos conociendo. Muchas veces cuando nosotros en nuestra vida secular nos enamoramos de alguien, empezamos a conocerlo poco a poco, o una de dos, o lo amamos más, o dejamos de amarlo, ¿eh? En Dios opera una cosa muy sencilla. Entre más lo conoces, más lo amas. Porque a veces no dimensionamos el amor que tiene Dios hacia nosotros. Ese es nuestro problema. Y no dimensionamos el sacrificio que hizo por nosotros. Y como no lo dimensionamos, no lo valoramos. Y como no lo valoramos, no lo cuidamos. ¿Y qué es no cuidarlo? Vivir fuera de la palabra de Dios. Vivir conforme a nuestra carne. Vivir en el pecado. Entonces lo que quiere el Señor es que permanezcamos en Él. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de una verdadera comunión con Él. A través de conocerlo. Entonces la exhortación es permanente. Ahora sí que permanente, voy hablando de la palabra permanente. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Busca más de Dios. Que haya pasión en tu vida por conocer a Dios. A veces cuando conocemos a alguien, cuando conocimos a nuestra esposa, nos buscábamos, ¿verdad? Y buscamos cada momento. Y apenas a que teníamos a hablar por teléfono, o de estar con ella, y llegamos a casa y volvíamos a hablar. Y constantemente estábamos viendo qué le gustaba, qué no le gustaba. Entonces, ese amor era un amor, pues eros, ¿verdad? Que de alguna manera tienes filial a tus hermanos. Pero cuando es un amor que debe de ser un amor a Dios, debe ser más sublime. Tenemos que buscar más la presencia de Dios. Dios no es accesorio en nuestra vida. Dios debe de ser lo principal. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para permanecer en Él? No pecando, no practicando el pecado. Y cuando peques, a veces hasta accidentalmente, a veces inconscientemente, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuenta con Dios. Diariamente tenemos que ponernos a cuentas con Dios, limpiar nuestras vestiduras. Estamos en este caminar. Sabemos que estamos de peregrinos en esta tierra, que nuestro hogar es celestial. Pero si mientras estemos en esta tierra tenemos pies de barro, podemos estarnos ensuciando, podemos estarnos contaminando con lo que oímos, con lo que vemos. Y por eso tenemos que estar de manera constante limpiando nuestras vestiduras. Entonces el primer punto es no vivir en el pecado. Para permanecer en el Señor, no debemos de practicar el pecado. ¿Y cómo vamos a hacerlo? A través de conocerlo. A través de no pecar, de no practicar el pecado. A través de estarnos examinando. Tenemos que tener mucho cuidado. Mira, ahora vamos a ver en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver el capítulo 15.
En el capítulo 15, versículo 5, nos dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, dice Evangelio de Juan, Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que debemos dar fruto. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? A veces no somos capaces de cumplir la gran comisión que se nos ha dado, de seguir y predicar el evangelio a toda criatura. Y valdría la pena una pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto compartes la palabra? ¿Qué tanto compartes el plan de salvación a los que se acercan a ti? A los que están cerca. ¿Qué tanto verdaderamente vives la palabra y eres testimonio vivo de lo que Cristo quiere hacer en nosotros? ¿Qué tanto amas a los hermanos? Dice la palabra de Dios, la mayor evidencia de que has pasado de muerte a vida es que ames a los hermanos. Aquí la pregunta, ¿qué tanto los amas? Mira, es importante este punto porque muchas veces nosotros podemos hablar mucho, conocer mucha Biblia, tener mucha doctrina, compartir incluso la palabra, pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos dando fruto? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Y qué fruto se está desarrollando en tu vida? Debemos de tener como parámetro las características de fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, benignidad, templanza, amor, paciencia. ¿Qué tanto estás desarrollando eso en tu vida? Cuando tú desarrollas eso en tu vida, se refleja en los demás y de esa manera la gente empieza a conocer a Dios. Sí, aunque pareciera extraño, pero a veces hay gente que va a conocer a Dios a través de ti, a través de tu vivir, a través de tu testimonio. Alguien dijo por ahí, cuando le preguntaba a una hermana que quería ir a predicar, dijo, ve y predica y si es necesario habla, ¿verdad? ¿A qué se refería? Que a veces tu vida, tu testimonio es lo que da verdaderamente una evidencia de lo que es Dios, de lo que Dios ha hecho en ti. Y podemos ser fuente de inspiración para alguien para que se acerque verdaderamente a Dios y para que tenga salvación y vida eterna, para que se cumpla ese plan perfecto que Dios tiene para con los hombres. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces, lejos de ser una fuente de inspiración, podemos ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque a veces hablamos algo y vivimos de otra manera. No hay congruencia entre lo que hablamos y vivimos. Debe de haber una congruencia. Lo que yo hablo, lo sostengo con lo que yo vivo. Eso es lo que debe de haber. Muchas veces tú oyes a predicadores y cuando conocen su vida, como que viene una decepción, ¿verdad? Que no debiera, ¿verdad? Porque lo que hay que analizar y examinar es el mensaje, no el mensajero. Pero somos carne y nos damos cuenta cómo vive ese siervo, ese ministro o ese pastor. Y dices, bueno, ¿de qué me está hablando, va? ¿Por qué no lo hace él? De manera coloquial luego platicábamos, es como si fueras con el nutriólogo para bajar de peso y resulta que el nutriólogo es un gordito, ¿no? Entonces todo lo que te está platicando, la pregunta sería, ¿y por qué no lo hace él, no? De la misma manera, cuando vivimos nosotros y estamos oyendo a alguien que nos predique y no está viviendo esa persona, entonces como que puede haber una confusión en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de dar fruto. Un fruto de amor, un fruto de paz, un fruto de paciencia, que la gente vea que Dios ha hecho algo en ti, que hay una novedad de vida. ¿De qué serviría aprenderse toda la Biblia? ¿De qué serviría saber tanta escatología
si no lo vives. La mejor forma de aprenderte la palabra, a veces atormenta a uno porque dice, todo lo que tengo que estudiar, pero mira, hay veces que con un versículo que tú realmente lo hagas rema en tu vida y lo vivas, con un versículo al día que pudiéramos analizar, meditar y ponerlo por obra, ponerlo por práctica. Pero somos a veces oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos dice, no hagas esto, no hagas esto, y ahí vamos. O se te dice a través de la palabra, si haces esto, esto va a pasar. Y ahí vamos. La palabra nos advierte, la palabra es preventiva, nos avisa cuándo debemos de hacer ciertas cosas y cuándo no debemos de hacerlas. Debemos de aprender a vivir guiados por el Espíritu Santo. Es como cuando vas a oír la palabra a un lugar en donde no hay sana doctrina. Si eres guiado por el Espíritu, lo vas a percibir. Eso no es de Dios, eso no está bien. Entonces, ¿qué tienes que tener? Cuidado de desarrollar esa comunión verdadera con Dios. De buscar de Dios a través de la palabra, a través de la oración. Es muy importante que tengamos ese diálogo con Dios. Hablar con Él a través de la oración y escucharlo a través de la palabra, a través de una predicación. Pero saber reconocer cuando hay una sana doctrina y cuando no la hay. Cuando se somete uno total y absolutamente a la voluntad de Dios, pero vas a un lugar donde se prostituye el Evangelio. Esta gente vividora, esta gente que se enriquece a través del Evangelio, ya lo hemos comentado, se aprovecha de la codicia, se aprovecha de que todo lo queremos al instante. Y a veces tú le compartes la palabra a alguien y dice, no, pero es que pues hay que hacer esto y esto. Y allá me ofrecen tal cosa y no me piden tanto, ¿no? A lo mejor pareciera mentira, pero es más fácil dar dinero que dar tu vida, ¿no? Y no me refiero a tu vida literal, sino a tu forma de vivir, a cambiar verdaderamente. Un pastor le preguntaba a otro pastor, dice, ¿qué pasó cuando empezaste a verdaderamente compartir la palabra? Y no decías tantas mentiras ya y compartías la palabra como debe de ser. Y me dijo, y comentó él, dice, se fue más de la mitad de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces la gente no le gusta oír la verdad. Le gusta oír mentiras. Y eso es tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en la palabra, mantenernos, dar testimonio verdadero de lo que el Señor está haciendo en nosotros, dar fruto. Entonces dice el capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que pasa? Metafóricamente nos pone el árbol, el pámpano, y dice, nosotros somos ramas, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Lógicamente, si tú arrancas una rama de un árbol, esa rama va a morir. Porque se ha quitado del lugar de su esencia, el lugar que la alimenta, el lugar que la provee para seguir dando fruto. Pero si tú la arrancas, ya no va a dar fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa rama? Permanecer en ese árbol. Lo que metafóricamente nos enseña el Señor, porque dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿El Señor tendrá disposición de permanecer en ti? Claro que sí, porque el Señor nos ama. El Señor siempre está dispuesto, a través de su Espíritu Santo, siempre está esperando que tú le hables, siempre está esperando que tú te acerques, siempre está esperando que tú tengas un devocional con Él, está esperando que tú le conozcas. Entonces dice, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada, amigo, hermano que me escuchas. Tenemos que tener cuidado en verdaderamente dar frutos, examinarnos. ¿Qué tanto fruto estamos dando? ¿Realmente tu vida es un testimonio? ¿Realmente estás viviendo el Evangelio? ¿O solamente estás pensando o creyendo?
Y no hace falta mucho, es solamente examinarnos. Cuando te examinas verdaderamente, el Espíritu Santo te muestra. Y a veces duele saber que no estamos viviendo verdaderamente el Evangelio. Pero entre más rápido nos demos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o mal, es mejor. Porque si la estamos haciendo bien, mantenernos, permanecer. Si no la estamos haciendo bien, corregir qué es lo que no hemos hecho bien. ¿Qué área tenemos que entregarle a Dios que no la hemos entregado? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Permanecer en ti, ese es mi deseo, Dios. Señor, quiero decirte hoy que te amo, te necesito, Jesús. Señor, quiero decirte hoy que te amo, te necesito, Jesús. Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir. Repítelo conmigo ahora. Permaneceré, permaneceré. Permaneceré, permaneceré. Solo en ti, mi Dios, permaneceré, permaneceré. Oh, nada me faltará. Señor, quiero decirte hoy que te amo, te necesito, Jesús. Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir. Tú eres mi alegría. Eres mi justicia y en ti permaneceré. Elévale tus
justicia. Y en ti permaneceré. Díselo a Él. Permaneceré, permaneceré. Oh, solo en ti permaneceré. Elévale tu corazón a Él. Solo a Él. Permaneceré en tu morada santa. Oh, ahí estaré para contemplar tu rostro, tu hermosura. A tus pies estaré. Derramar mis lágrimas delante de ti. Solo tú y yo, solo tú y yo. Oh, gracias, gracias. Estábamos de regreso y platicábamos en el bloque anterior respecto a la importancia de dar fruto. Decíamos que el tema que estamos tratando de desarrollar es para permanecer en Él. ¿Cómo vamos a permanecer en el Señor? Decíamos el primer punto, no vivir en el pecado. Recordemos que el pecado es lo que nos aleja del Señor. El segundo punto que analizamos es traer mucho fruto, tener fruto. Y como referencia podemos tomar las características de fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tanto hay en nuestra vida paciencia? ¿Qué tanto hay en nuestra vida amor? ¿Qué tanto en nuestra vida hay dominio propio? ¿Qué tanto hay templanza? Tenemos que analizar cómo está la obra que está haciendo Dios en nosotros y tenemos que examinarnos dónde debemos de trabajar más. Hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado. Y el punto era traer mucho fruto. Y decíamos lo que señala en la palabra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que es importante que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros permanezcamos en Él, que verdaderamente estemos buscando de su presencia. Y decíamos en el punto anterior, conocerle. Es muy importante, lo más importante que conozcamos verdaderamente a Dios. ¿Cómo vamos a conocer, a obedecer a nuestro Padre si no sabemos qué es lo que quiere? Entre más conozcamos a Dios, va a empezar a haber una afinidad verdadera, una comunión verdadera. A veces nosotros estamos dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, o de lo que el Señor ya empezó a hacer en nosotros. Recordemos que el Señor ya empezó la obra en ti y en mí, hermano. Ahora, pidámosle que la continúe. No salgamos de las manos del alfarero, que es el Señor. El Señor quiere seguir moldeándonos. Que a veces duele, claro que a veces duele. Que a veces hay que poner más dureza en algunas cosas. El Señor lo hace, y lo hace por amor. Dice la palabra que al que se ama, al hijo que se ama se disciplina. A veces el Señor permite cosas que nos pasen para enderezar nuestra senda, para enderezar nuestros caminos. Y tenemos que examinarnos realmente cómo estamos viviendo, si estamos dando verdaderamente testimonio, si estamos venciendo esos enemigos de la fe. Muchas veces no somos capaces ni de vencer nuestra propia carne. A veces la lucha creemos que la tenemos por fuera, contra alguien, ¿verdad? Recordemos, dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra toda hueste de maldad. El enemigo está utilizando a la gente para destruirnos, pero nosotros caemos en ese juego. Y a veces también no nos damos cuenta que nuestros enemigos, el principal enemigo de nosotros, somos nosotros mismos. Esa lucha que tenemos con nosotros, con nuestra carne, no la podemos vencer. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que a veces eso que no podemos vencer nos trae dolor, nos trae tristeza, y eso nos separa también de Dios. Porque entonces no hay la libertad que quiere Dios en nuestra vida. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La pregunta es, ¿qué tan libre eres?
Y no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de libertad. Cuando hablas de libertad es porque no estás oprimido por el pecado, porque no dependes de tal o cual cosa o tal o cual persona, porque no tienes apego, el único apego es al Señor. Esa es la libertad. Dice, conocerás la verdad quién es Cristo, y la verdad te hará libre de pecado. No dependes ahora de nadie, pero a veces nuestro problema es que ni siquiera nosotros nos hemos vencido. A veces existen heridas en nuestra alma que no hemos vencido. La semana pasada estuvimos en una reunión y mi esposa y yo estábamos platicando con una persona, ¿no? Una amiga, y comentaba ella, abrió su corazón y nos platicó la vida que ella estaba llevando en un matrimonio que afortunadamente ya se terminó. Y digo afortunadamente porque fue lo mejor que pudo haber pasado. Este hombre la golpeaba, este hombre la maltrataba. Y ella decía, pero es que no podía yo dejarlo. No podía yo dejarlo. Dice, ahí estaba. Y dejé a mi familia. Ahí estaba unas hermanas, unas sobrinas. Y ella decía, no, es que dejó de hablarnos. Se alejó de la familia por estar con este hombre que la maltrataba, la golpeaba. O sea, era una cosa terrible. Llegó un momento en que este hombre la corrió de la casa, pasó una serie de situaciones y que ella como que abrió los ojos, lo dejó, pero este hombre tuvo que dejarla, humillarla para llegar. A veces hay que tocar fondo, ¿va? ¿Qué necesidad? Sin embargo, bueno, pues tuvo que pasar eso. Pero ella, todo lo que nos estuvo platicando, ya después estuve ministrándole de Dios y le decía yo, es que tienes que perdonarte. Ese es el problema, por eso sigues sufriendo. No, pero es que ¿por qué dejé a mi familia? Todo lo que ahora ellos son los que me apoyaron. Pues sí, pero tienes que perdonarte porque eso ya pasó, primero. Segundo, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a tu familia. Y empieza a disfrutar lo que ahora Dios te está dando. Pero si sigues oprimida y no te perdonas ni tú misma. Ahora, ¿cómo te vas a perdonar tú misma? Recuerda que Dios te perdona. ¿Tienes que pagar las consecuencias? Pues sí. Tienes que empezar una nueva forma de vivir, un cambio, que a lo mejor te cuesta trabajo y todo, pero Dios está contigo, ¿no? Entonces le empecé a ministrar de Dios. ¿Pero por qué sacó el tema? Porque no se había perdonado y ese era su problema. Cuando tú no te perdonas a ti mismo, tú no puedes desarrollar nada. Porque todo está limitado. Si hay menosprecio en tu vida, ¿cómo vas a apreciar a otros, ¿no? Si no hay amor en ti, ¿cómo vas a dar amor? Pero cuando tú entiendes el amor que tiene Dios hacia ti, cuando entiendes que somos una obra perfecta de Dios, el amor que nos tiene como sus hijos, ahora tú ya puedes vivir de esa manera. Y no solamente llenarte tú, sino ahora permitir que otros conozcan a Dios a través de ti. Dar un verdadero testimonio, dar un verdadero fruto. En donde estemos tenemos que dar fruto, en donde estemos. No desperdicies el tiempo. Trata de compartir de la palabra siempre. En un momento pudiera, dice la palabra, ¿en qué tiempo? En todo tiempo. En todo tiempo. Todo tiempo es bueno para compartir la palabra, para conocer más de Dios, para buscar más de su presencia. El Señor siempre está al pendiente. Y el Señor siempre está dispuesto a escucharte y a hablarte. Otro punto que es importante analizar es guarda sus mandamientos. Vamos a volver a 1 de Juan. 1 de Juan y vamos a ver el capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo es el que nos confirma nuestra relación con Dios. La pregunta sería, ¿qué tanto dejas que el Espíritu Santo verdaderamente te hable? Que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Y si retomamos, dice el principio del versículo, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Hay mandamientos de Dios y principios de Dios. ¿Por qué el versículo habla nada más de mandamientos? Porque los mandamientos son los que nos van a dar la salvación.
Los mandamientos son los que verdaderamente nos van a dar la posibilidad de tener esa salvación y esa vida eterna. Sin embargo, es importante mencionar que hay principios de Dios. Y los principios de Dios, no, aun cuando no son los determinantes para darte la salvación, tenemos que cuidarlos. Hay gente que no conoce verdaderamente de Dios y cuida unos principios. No sé, de alguna manera lo heredan a través de sus familias y todo. Por ejemplo, el principio de dar, ¿no? Hay gente que verdaderamente es generosa, verdaderamente da y a cambio recibe. Hay gente que tú puedes decir, ¿y eso que no es cristiano? Pues sí, a veces hay gente que no es cristiana, pero es muy dadora, muy misericordiosa. Y es un principio de Dios que trae como un efecto bendición a su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar los principios, que aunque no lo dice el versículo, pero solamente hago referencia para entender que hay principios y mandamientos. Porque debe de haber una explicación, porque hay gente que le va muy bien en cuestión económica. Dices, ¿cómo es? Pues porque esa persona cumple un principio de Dios. Y por eso hay una consecuencia. Pero en el versículo que estamos analizando se refiere a los mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Cuando tú obedeces, estás cerca de esa persona que te está diciendo que hagas algo y tú obedeces, esa persona está contigo constantemente. Cuando tú estás en rebeldía, lo que pasa es que te separas. Y al amor no por culpa de esa persona, sino por tu rebeldía. En el caso que estamos hablando, el Señor dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Si estamos obedeciendo a Dios, vamos a estar cada día más cerca de Él. Y Dios en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Por el Espíritu es el que nos confirma qué tanto estamos viviendo verdaderamente en el Señor. Qué tanto el Señor está rigiendo nuestra vida a través de su hermoso Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar a permanecer en Dios? Guardar sus mandamientos. Otro punto importante, vamos a ver 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces el punto es, ama a tu hermano. Debemos de amar a nuestros hermanos. Decíamos que la palabra dice, la mayor evidencia de que has pasado de muerte a vida es que ames a tus hermanos. Y aquí lo que estamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué decíamos en el bloque anterior? Que muchas veces, lejos de ser una fuente de inspiración para otras personas que no conocen de Dios, terminamos siendo piedra de tropiezo. Y es lo que señala el versículo. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser luz para otros. Mira, lo más hermoso, no somos luz independiente, somos el reflejo de la luz de Cristo. Como las estrellas, ¿no? Las estrellas no tienen luz independiente, las estrellas reflejan la luz del sol. Entonces, ¿qué? Y de la luna, ¿eh? Entonces, ¿qué importante es esto, no? Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando tú no permaneces en el Señor, no hay luz en tu vida. Y lejos de ser una guía, puede ser una piedra de tropiezo para la gente que te sigue. Tenemos que tener mucho cuidado de amar a nuestros hermanos. Mira, si hay algo que te afecte, si algo tienes contra un hermano, sánalo. ¿Y sabes cómo es la forma de sanar eso? El bisturí de Dios es el perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar. Si en algo quieres hacer rápido, sélo en eso. Aprende a pedir perdón inmediatamente. Cometiste un error, pide perdón. Admite que cometiste un error y pide perdón. Y también aprende a perdonar. ¿Por qué? Porque esa persona que te hizo daño, pues probablemente tenga consecuencias. Entonces mejor perdona.
Mira, a veces cuando no perdonamos, la gente a veces ni le importa, a veces ni cuenta se da. Y a veces nosotros estamos creando nuestro propio infierno, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que amar a nuestros hermanos. Hay otro punto importante y es precisamente también en Primera de Juan, capítulo 2, pero el versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Mira, esta parte es muy, muy importante. Muy importante. Dice 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo anduvo el Señor? En la palabra no vemos que hubiera andado con superabundancia. No vemos que todo el mundo le haya servido. No vemos que él hubiera abusado de ese poder. No. Vemos humildad, vemos servicio, vemos amor, vemos misericordia. Vemos incluso a veces dolor, no a veces. Veamos el sacrificio que hizo el Señor por ti y por mí. Todo lo que sufrió. Todo lo que fue burlado, vituperiado, fue ridiculizado. Dice la palabra que fue desnudado públicamente. Ahora ya no es. Se han perdido tanto los valores que ahora creo que a veces hasta las mismas personas se desnudan, ¿va? En algunos actos políticos y en muchas situaciones. Pero yo creo que la forma de ridiculizar más a una persona es desnudarla públicamente. Y esto sufrió el Señor. Y todo por ti y por mí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Anda como Él. ¿Tenemos que sufrir? Sí. Tenemos que pasar luchas, tribulaciones, estos tiempos que estamos pasando. ¿Quiénes somos nosotros para no pasarlo? ¿Quiénes somos nosotros para evitar ese dolor, esa tristeza, esa escasez, esa enfermedad, esa angustia? Pero recuerda que no estamos solos. El Señor está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y ese tipo de situaciones son los que nos hacen más fuertes. ¿Y dónde? La pregunta sería, ¿dónde se manifestaría el poder de Dios, la gloria de Dios, si no es precisamente en las pruebas y en las tribulaciones? Entonces, tenemos que andar como Él anduvo. De esa manera vamos a permanecer en Él. Si alguien te vende el Evangelio de una manera donde te dice que no te preocupes, que no va a haber ninguna situación, que tú empieces a caminar como ellos quieren que camines, que tú des lo material y que Dios se lo va a recompensar y te lo va a multiplicar, ¿no? Porque la palabra es multiplicar, no sobreabundar, te va a multiplicar, Dios te da. Si tú le das a Dios, Él te lo va a dar. Si tú le das a Dios y le pides una camioneta, Él te la da. Si le pides una casa, Él te lo da. ¿Se te hace algo conocido? Sí, ¿verdad? Pero como ahora ya tenemos cuidado, como ahora sabemos diferenciar la sana doctrina, sabemos que eso no es así. ¿Quiénes somos nosotros para decretar? ¿Quiénes somos para pedir de manera diferente? Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué te ofrecen ellos? Las añadiduras. ¿En qué momento buscan el reino de Dios y su justicia si lo que les interesa es el dinero? Tenemos que tener cuidado. Si tú quieres tener una verdadera comunión con Dios, tienes que vivir en una sana doctrina, vivir conforme a la palabra. Ahora, es la Biblia la que habla. Todo lo que se haga, todo lo que se diga debe ser conforme a la Biblia. Si es algo sacado fuera del contexto de la Biblia, seguramente no es algo que le agrade a Dios. Tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Anda como Él. Por eso no te extrañe que haya problemas, no te extrañe que haya situaciones difíciles. Pero ¿sabes qué? Tenemos a Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro punto importante es precisamente permanecer en su palabra. Mira, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a ver versículo 31 y 32.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A los que creyeron. Ya lo platicamos, lo dijimos, lo entendimos, hay un sustento, hay un fundamento, pero ahora falta que tú realmente lo creas en tu corazón. A veces se oye, se entiende, se acepta, dices, sí, pues sí es cierto, pero no lo crees y no lo aceptas. Siempre pongo un ejemplo, ¿verdad? Hay cosas que no puedo decir marcas, pero hay refresco muy adictivo y tú ese refresco ya entendiste que hace daño, ya entendiste que te causa problemas, ya lo estudiaste, lo entendiste y lo aceptaste, pero no puedes dejar de tomar ese refresco. De esa misma manera opera el pecado. El pecado puedes estar entendiendo que te hace daño, que te separa de Dios, todas las consecuencias que tiene. Pero si no estás convencido, y si el Señor no viene a hacer esa obra de transformación, esa conversión que el Señor hace, entonces sigue uno pecando. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Dios obre en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Precisamente a través de su bendita palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, no a todos, a los que habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo es el que quiere aprender, el que imita a su maestro, el que quiere estar cerca de él, el que quiere vivir como él. La pregunta es, ¿somos verdaderamente discípulos de Cristo? ¿O somos nada más simpatizantes, verdad? Porque hay mucha gente que es simpatizante, le parece bien lo que hizo el Señor, y ni lo entienden muy bien, ¿verdad? Pero lo aceptan, más bien lo creen, y lo tienen así. Pero no es una entrega en amor, en disposición, en seguirlo. Y entonces dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sería bueno examinarte qué tanto realmente estás siendo discipulado por el Señor a través del Espíritu Santo. Y el versículo que ya habíamos comentado dice: y conoceréis la verdad. ¿La verdad quién es? Nos dio Jesucristo. ¿Y qué nos va a hacer? ¿Y la verdad? ¿Qué nos va a hacer nosotros Jesucristo? Hacernos libres. Ahora ya no dependemos ni de las cosas ni de las personas. Dependemos de Dios. Porque sabemos que Dios es nuestro real y único proveedor. Es importante nosotros que veamos esto. Y mira, vamos a ver primera de Juan 2:24. Ese sería el último versículo. Primera de Juan. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. El Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él. Lo que el Señor nos enseña, quiere que permanezcamos en Él. Es importante que nosotros examinemos nuestra vida, cómo estamos viviendo. Mira, sería triste pensar que pertenecemos a un grupo que no pertenecemos, ¿verdad? Valga la expresión. Que nuestra identidad sea verdaderamente como hijos de Dios. Si nosotros no estamos buscando de su amor, de su presencia, si nosotros no estamos alejados del pecado, si nosotros dejamos de practicar el pecado, si no hemos dejado de practicar el pecado, si nosotros no entendemos que el pecado es el que nos aleja de Dios, no vamos a poder permanecer en Él. El pecado nos va a mantener lejos, nos va a separar. Es precisamente el pecado lo que nos separa de Dios. Otro punto que estudiamos era traer mucho fruto. Debemos de buscar verdaderamente que nuestra vida sea, como dice la palabra, somos cartas abiertas a los hombres. Que la gente tenga el deseo de conocernos.
porque sabe que el conocer nos va a implicar conocer en parte a Dios. Es importante que nosotros demos un verdadero testimonio que dé fruto. Tenemos que aprender a guardar sus mandamientos, tenemos que conocer los mandamientos de Dios y vivirlos, hacerlos rema en nuestra vida. A veces nos podemos apasionar con mucha enseñanza, con mucha historia, pero lo más importante es que obedezcamos los mandamientos, guardar los mandamientos, vivir los mandamientos. El otro punto es amar a tus hermanos. Si tienes algo contra un hermano, perdónalo. Y si tú le hiciste algo a un hermano, pídele perdón. No lo guardes en tu corazón. Eso te limita a tener una permanencia en él. Andar como Cristo. Entender que Cristo no anduvo en una situación como lo que se pretende enseñar ahora, ¿verdad? El Señor sufrió. Y tan sufrió que dio su vida por ti y por mí. Tenemos que aprender a vivir como Él. Tenemos que aprender a permanecer en su palabra. Y tenemos que aprender a permanecer en la doctrina que Él nos ha enseñado. Tenemos que cuidar nuestra permanencia. Si no has llegado, llega. Y si llegaste, ahora mantente. No podemos vivir un evangelio temporal. El evangelio debe ser constante en nuestra vida. En todo lugar donde estemos, debemos de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Debemos de mantenernos en Él. Debemos de no permitir que haya cambios en nuestra vida. Ya ahora tenemos novedad de vida. Dios nos ha hecho diferentes. Somos unas criaturas nuevas. Sigamos de esa manera. Y si no lo has hecho, pídele a Dios que te dé la capacidad de hacerlo. Bueno, pues pidiéndole siempre a Dios que haya sido de bendición, de edificación, lo que platicamos el día de hoy. Y si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.